Volvimos con acceso a los derechos. Estamos ahora del cierre de listas para presentar los candidatos a diputados nacionales en la provincia de Santa Fe. Por un lado, el oficialismo local, en conjunto con otros gobernadores, armaron este grupo, esta unión de gobernadores que va a tener el lema Grito Federal, y por otro lado esta conjunción de gobernadores de provincias unidas, en el cual integra el gobernador Maximiliano Puyaro. Por otro lado, el peronismo también no ha definido quién va a encabezar las listas, pero ¿quién lo tenemos mediante streaming, ¿no? De manera virtual, a Carlos Delfrade, quien ha decidido postularse para diputado nacional. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un gustazo, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, mientras los partidos políticos tradicionales están dirimiendo todavía los candidatos, las alianzas y demás, bueno, usted ya ha decidido encabezar una lista y con una propia estrategia política. Sí, en realidad lo habíamos definido en septiembre dentro del Frente Amplio por la Soberanía, en donde habíamos definido que para constituyentes estuviera Claudia Balaguer, Leo Caruana, Griselda Tesio por un lado, después para concejalas y concejales de las distintas ciudades que tuvimos, y después habíamos definido que en el ámbito de las elecciones nacionales íbamos a tener esa posibilidad de encabezar una vez más una idea de izquierda nacional que vaya en contra de los sectores políticos que generalmente le piden permiso a la Bolsa de Comercio de Rosario y al empresariado para construir una herramienta que sea continuidad con buenos modales de Milei, como esto que vos presentaste de esto de las Provincias Unidas. Yo soy muy hincha de Artigas, por lo tanto yo soy hincha de la Liga de los Pueblos Libres y no de aquello que construyó Buenos Aires, que fueron las Provincias Unidas. Así que indispensablemente vamos a ir en contra del saqueo, tanto a nivel nacional y provincial, con la garantía de siempre, de decir lo que los demás se callan y decirle a la gente que vaya a votar, porque no ir a votar es consolidar aquello que le está haciendo mal. Así que vaya la gente a votar por aquellos que siempre nos jugamos y pusimos la cara. En ese frente que usted integra, Carlos, es evidente que la persona que mayor caudal de votos que tiene ese frente es usted. Digo, ¿no? A términos personales, más allá del frente y la conjunción propia de la alianza interna o de la construcción política, pero también la gente vota y elige a un candidato. En eso usted es la persona que más exposición tiene a lo largo del tiempo, pero también es la que mayor caudal de votos tiene. En eso, recién usted, Carlos, decía, bueno, estamos en contra de esto, ¿no? Y eso usted lo ha dejado definido durante muchísimo tiempo, y también la confianza que han tenido los santafesinos en renovarle, su lugar en la Cámara de Diputados, y también ahora en esta nueva candidatura. Pero ¿hay posibilidad de enfrentar al gobierno de Javier Milei, con todo este espectro de partidos, o hay necesidad sí o sí de unidad? Yo creo que la necesidad de unidad se ve más claro en las elecciones ejecutivas. Por eso nosotros decimos ahora que para que nos respeten sectores partidarios que nosotros respetamos muchísimo, como son sectores del peronismo y otros sectores populares, nos parece fundamental tener la mayor cantidad de votos de cara al 2027, porque después la unidad y la famosa palabrita consenso te imponen, la mayoría te imponen sus propios candidatos y candidatas, que además es gente muy respetable, pero me parece que se dejan de lado las diferencias justamente en esa pelea de fondo de ir en contra y en unidad. Otra palabrita que se repite mucho. Allí hay que tener cuidado, hay que acordarse de Cortázar cuando decía que cuando las palabras se repiten pueden terminar siendo violadas. Se cansan las palabras de repetición cuando no tienen encarnadura real. Una de las palabras hoy es federalismo por esta liga de gobernadores, y otro la palabra unidad. En el concepto de la pelea de fondo en el 2027 yo no tengo duda que vamos a estar juntos como siempre estuvimos, sin nada a cambio por otro lado, poniendo la cara a favor de candidatos que no teníamos mucha expectativa, pero igual lo votamos justamente por esa idea de la unidad para enfrentar las distancias que tienen que ver con esta cuestión del saqueo, las distintas formas del saqueo que hemos padecido los argentinos en los últimos años.
En eso, digo, no te veo votando, digo, en contra de las jubilaciones y en contra de las personas con discapacidad. Sí te veo del otro lado, ¿no? Digo, en la marcha de los miércoles, sí te veo en la marcha por los derechos humanos de los jueves, digo, te veo, digo, en ese espectro. ¿Hay posibilidad alguna, digo, en la Cámara de Diputados, llegado el caso, de generar un consenso más amplio donde permita, digo, enfrentarlo? Porque hoy lo de Javier Milei va a ser todo ganancias. Al tener tan pocos diputados y tan pocos senadores, digo, todo va a ser ganancias, sea 1, 10 o 20, digo, van a ser todos ganancias. Digo, y yo veo a la oposición que en algunos puntos se ha centralizado y ha podido permitir, digo, ejemplo, el tema de la jubilación, el tema de la moratoria, el tema de las discapacidades, bueno, o el tema también del apoyo, refuerzos económicos y de apoyo a la universidad, bueno, poder generar esos consensos. Carlos del Frade, ¿va a estar dentro de esos consensos? Sin dudas. Yo no veo posibilidad de no votar de acuerdo por ponerte nombres concretos, cosas que hoy está votando Toñoli, cosas que hoy está votando incluso Paulón. Me parece que votaríamos todos juntos en ese sentido. Y en contra del saqueo, porque insisto, la Argentina se ha convertido en una colonia de un imperio cruel porque está en decadencia, como es el caso de Estados Unidos. Los imperios en decadencia, como muestra la historia universal, se hacen crueles y se hacen crueles en sus colonias. Por eso tenemos el gobierno cruel de Milei y asociados a aquellos que acompañaron el Pacto de Mayo, como es el gobierno de Puyar. Así que claramente me veo en esa instancia de llegar al Congreso de la Nación votando de forma conjunta con compañeras y compañeros que siempre han estado de ese lado, de ese mismo lado que vos decías de las marchas, tanto de jubilados como de derechos humanos. ¿Cómo ves, digo, bueno, Santa Fe está pasando por un proceso convencional? ¿Cómo ves Sí, este proceso, Carlos? me preocupa la configuración porque en líneas generales te encontrás con personas muy progresistas, muy importantes en distintas fuerzas políticas, pero son minoría dentro de la 69. Me parece que eso puede llegar a conspirar para tener una constitución conservadora. Tengo para mí el aliciente de que como no se puede retroceder con los avances que fue la reforma constitucional nacional del 94, por allí no vamos a tener una constitución peor que la del 62. Pero cuidado con los espacios que queden abiertos. Eso habrá que discutir. No se escuchó nada sobre el artículo 5 que define la cuestión de la economía, quién se queda con lo que produce la mayoría de nuestro pueblo. No se escuchó nada todavía el artículo 20 que habla de la cuestión laboral en la provincia de Santa Fe y eso me parece que son elementos fundamentales. Sí, sí, sobre todo, digo, al ser quien te habla una persona, digo, del derecho, digo, también cuestiones que a veces pueden generar discrepancias si se votan o si así se decide la convencional a nivel nacional, ¿no? En los tribunales federales o en la Corte Suprema de la Nación, digo, porque digo, Argentina es parte de pactos internacionales, de convenciones internacionales, donde hay que respetar esos parámetros. Por eso te decía que eso me da el aliciente de saber que no podemos quedar tan por detrás de lo que fueron la reforma del 94 y esos tratados internacionales a los que adherimos. Por eso me parece que es una barrera ante tanto conservadurismo que se expresan en la mayoría de las 69 bancas que hoy están haciendo la reforma. Carlos, ¿cómo se va a conformar este frente electoral para las elecciones nacionales? Somos la fuerza que integramos el Frente Amplio por la Soberanía. Ahí tenés sectores como Gabriela Sosa de Libre del Sur, que va a ser la segunda en la lista. Va a estar Lucho Vigoni, que es de Encuentro por Rosario, que es el espacio que ha generado nada menos que la concejalía de Leo Caruana en la ciudad de Rosario. Después tenés fuerzas como la Liga de los Pueblos Libres, que viene del movimiento Causa, tenés el Partido Pares, el Partido Igualdad, la gente del Partido Comunista, la gente del Partido del Trabajo y del Pueblo, distintas organizaciones sociales y políticas que hemos configurado a lo largo de estos años el Frente Amplio por la Soberanía. Gente Carlos, de base del socialismo, me había olvidado de Claudio Balaguer, mirá, gente de base del socialismo, gente del radicalismo alfonsinista como Palo Oliver, toda esa gente es lo que configura el Frente Amplio por la Soberanía. Carlos, te consulto.
¿Ya hay lema, ya hay consigna de campaña o todavía no? Me parece que va a ser en contra del saqueo y la idea de que Argentina necesita lo que venimos presentando de hace tantos años en Santa Fe. Viene por ahí la mano, pero contra el saqueo seguro que va a estar porque es lo que marcamos desde siempre, de los tiempos de Pino Solanas, cuando nos metió en la política en Proyecto Sur. La palabra saqueo para nosotros es mucho más descriptiva que crisis, otra palabra que tan repetida está violada. Carlos, quiero agradecerte por estar como siempre con nosotros acá en Acceso a los Derechos. Un privilegio para mí. Un abrazo grande. Así, un amigo de la casa. Así es. De presencial o por streaming, siempre está. Gracias, Carlos, muy amable. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos los viernes a las 18:30 horas por la pantalla de Somos Rosario.